La Cábala, un viaje profundo hacia la comprensión del universo. La Cábala es una tradición mística y esotérica del judaísmo que ha fascinado a estudiosos y buscadores espirituales durante siglos. Este antiguo sistema de pensamiento proporciona una visión profunda sobre la naturaleza del universo, la relación entre Dios y la humanidad, y el propósito de la vida. La Cábala aborda una variedad de temas, desde las estructuras metafísicas del mundo hasta las prácticas diarias que pueden ayudar a los individuos a alcanzar un mayor nivel de sabiduría y crecimiento personal. El Ein Sof, el infinito, en la Cábala, Dios es concebido como el Ein Sof, que significa sin fin o infinito. El Ein Sof es una fuerza ilimitada e incomprensible que trasciende la creación. Todo en el universo emana del Ein Sof, y todo está destinado a regresar a este origen divino. Las Sefirot son 10 emanaciones divinas a través de las cuales el Ein Sof se manifiesta y opera en el universo. Estas emanaciones forman el árbol de la vida y representan diferentes aspectos de la divinidad, como la sabiduría, la comprensión, la belleza y la fortaleza. Las Sefirot no solo describen atributos divinos, sino también estados y procesos internos del alma humana. El árbol de la vida. El árbol de la vida es un diagrama que representa la estructura metafísica del universo y el proceso de creación. Cada una de las 10 Sefirot está conectada por 22 senderos, que corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo. Este símbolo es una herramienta fundamental en el estudio de la Cábala y proporciona un mapa para el crecimiento espiritual y el entendimiento de la realidad. La unidad de todo. La Cábala enseña que todo en el universo está interconectado y que no hay separación verdadera entre lo físico y lo espiritual. Esta visión holística sugiere que todas las cosas son manifestaciones de la misma fuente divina y que el objetivo del ser humano es reconocer esta unidad y vivir en armonía con ella. Simchum, contracción. El concepto de Simchum describe el proceso por el cual Dios contrae su infinita luz para permitir la creación de un espacio donde el universo pueda existir. Esta contracción no es una disminución de la divinidad, sino una forma de crear un vacío en el que las criaturas puedan tener existencia propia y libre albedrío. Sevirat Akelim, ruptura de los vasos. Según la Cábala, en el proceso de creación, los recipientes destinados a contener la luz divina no pudieron soportar su intensidad y se rompieron, dispersando la luz en fragmentos. Este evento cósmico explica la existencia del mal y el caos en el mundo y la necesidad de reparación y redención. Tikkun Olam, reparación del mundo. La Cábala enseña que los seres humanos tienen la responsabilidad de participar en la reparación del mundo, conocida como Tikkun Olam. Este concepto implica trabajar para restaurar la armonía y la unidad en el universo, tanto a nivel personal como colectivo. El alma humana. La Cábala describe el alma humana como compuesta de 5 niveles: Nefesh, alma vital; Ruach, espíritu; Neshama, alma divina; Haya, vida; y Yeyida, unidad. Cada nivel del alma representa un aspecto diferente de la conexión entre el ser humano y lo divino. El propósito de la vida. Según la Cábala, el propósito de la vida humana es alcanzar una mayor conciencia y unión con Dios. Esto se logra a través del estudio, la meditación y la práctica de mitzvot, mandamientos, que ayudan a refinar el alma y a elevarse espiritualmente. La reencarnación. La Cábala acepta la idea de la reencarnación, conocida como Gilgul Neshamot, como un medio para que el alma continúe su viaje hacia la perfección. Cada vida es vista como una oportunidad para corregir errores pasados y avanzar en el camino espiritual. Estudio de textos sagrados. El estudio de textos cabalísticos, como el Zohar y el Sefer Yetzirah, es una práctica central. Estos textos proporcionan un entendimiento profundo de la Cábala y guían al estudiante en su camino espiritual. Meditación y contemplación. La meditación cabalística implica la contemplación de las Sefirot, los nombres divinos y los textos sagrados. Este tipo de meditación ayuda a la persona a conectarse con la divinidad y a alcanzar un estado de conciencia superior. Oración. La oración es una práctica diaria importante en la Cábala. Las oraciones cabalísticas, como el Ana Bekoach, se recitan para invocar la protección y la guía divina, y para elevar el alma. Cumplimiento de los mitzvot. Practicar los mandamientos y las leyes judías es esencial para la vida cabalística. Estos actos de devoción ayudan a refinar el alma y a alinear la voluntad del individuo con la voluntad divina.
Bondad y caridad. Actuar con bondad y caridad hacia los demás es una forma práctica de Tikkun Olam. Los cabalistas creen que estas acciones ayudan a reparar el mundo y a difundir la luz divina. Reflexión y automejora. La reflexión diaria sobre las propias acciones y pensamientos, y el esfuerzo constante por mejorar, son prácticas importantes en la Cábala. El objetivo es purificar el alma y acercarse más a Dios. Rituales y simbolismos. Utilizar símbolos cabalísticos en la vida diaria, como el uso del árbol de la vida en meditación o la incorporación de letras hebreas en prácticas espirituales, puede ayudar a enfocar la mente y el espíritu en lo divino. La Cábala es una tradición mística dentro del judaísmo, y aunque está profundamente arraigada en la religión judía, sus enseñanzas también han influido en otras tradiciones religiosas y espirituales. En el contexto judío, la Cábala se considera una herramienta para profundizar en la comprensión de la Torá y para acercarse a Dios. Sin embargo, su influencia ha trascendido las fronteras del judaísmo, encontrando eco en el cristianismo, el islam y el esoterismo occidental. En el judaísmo, la Cábala no es vista como una religión separada, sino como una dimensión más profunda y mística de la práctica religiosa. Los textos cabalísticos, como el Zohar, son considerados comentarios esotéricos de la Torá que revelan significados ocultos y niveles más profundos de la enseñanza divina. La sabiduría de la Cábala radica en su capacidad para proporcionar una visión integrada de la realidad, donde lo espiritual y lo material no están separados, sino interconectados. Esta sabiduría se enfoca en la comprensión de la naturaleza del universo y de la existencia humana desde una perspectiva divina. Algunas de las enseñanzas clave incluyen la unidad y la interconexión. Todo en el universo está interconectado y es parte de una única realidad divina. Esta visión promueve una conciencia de la unidad y la responsabilidad hacia los demás y hacia el mundo. El propósito espiritual de la vida. La vida humana tiene un propósito espiritual, que es el crecimiento y la unión con lo divino. Este propósito se alcanza a través del estudio, la práctica espiritual y las buenas obras. El valor del conocimiento y la sabiduría. La Cábala valora el conocimiento y la sabiduría como medios para alcanzar una mayor comprensión de Dios y del universo. El estudio profundo y la meditación son herramientas esenciales en este camino. La importancia de la introspección, la reflexión sobre uno mismo y la búsqueda de la automejora son fundamentales en la práctica cabalística. El autoconocimiento es visto como un paso necesario para acercarse a Dios. Para la Cábala, el sentido de la vida está intrínsecamente ligado al propósito espiritual del individuo. La vida no es vista solo como una serie de eventos materiales y físicos, sino como un viaje espiritual hacia la unión con Dios. Este viaje implica aprender, crecer y realizar actos de bondad y justicia. La Cábala enseña que cada persona tiene un papel único y significativo en el universo. Al descubrir y cumplir este propósito, el individuo no solo eleva su propia alma, sino que también contribuye a la armonía y el equilibrio del mundo. El sentido de la vida, según la Cábala, es alcanzar una mayor conciencia de la unidad divina y vivir en consonancia con esta comprensión. Vivir en consonancia con la divinidad significa actuar de manera ética, realizar buenas acciones y buscar continuamente el crecimiento espiritual. La vida es vista como una oportunidad para aprender y para acercarse más a la esencia divina a través de la reflexión y la acción consciente. En la Cábala, Dios es percibido como una realidad infinita e incognoscible conocida como Ein Sof. El Ein Sof es la fuente de toda la creación y está más allá de cualquier descripción o comprensión humana. A pesar de esta trascendencia, la presencia divina se manifiesta en el mundo a través de las Sefirot, que son aspectos de Dios que interactúan con la creación. Dios como Ein Sof. Este concepto subraya la naturaleza ilimitada e infinita de Dios, que trasciende el tiempo y el espacio. Dios y las Sefirot. Las Sefirot representan diferentes atributos divinos como la sabiduría, la comprensión y la misericordia. A través de estas emanaciones, Dios se revela y opera en el mundo. La contracción divina, Simchum, la idea de que Dios se contrajo para crear espacio donde el universo pudiera existir, muestra cómo la divinidad interactúa con la creación sin disminuir su infinitud. El crecimiento personal es una parte integral de la práctica cabalística.
Implica una transformación continua del ser, tanto a nivel espiritual como ético. Las siguientes prácticas pueden ayudar en este proceso de crecimiento personal. Estudio y aprendizaje. El estudio de textos cabalísticos y la reflexión sobre sus enseñanzas son esenciales para el crecimiento espiritual. Aprender sobre los secretos del universo y la naturaleza humana proporciona una base sólida para el desarrollo personal. Meditación y contemplación. La meditación cabalística ayuda a centrar la mente y a conectar con lo divino. Esta práctica fomenta la introspección y el autoconocimiento. Práctica de las mitzvot. El cumplimiento de los mandamientos y las buenas acciones no solo es una forma de servir a Dios, sino también de refinar el alma y promover la automejora. Reflexión personal. Reflexionar sobre las propias acciones, pensamientos y motivaciones es fundamental para el crecimiento. La introspección permite identificar áreas de mejora y trabajar en ellas. Vivir con intención. Actuar con un propósito claro y alineado con los valores espirituales facilita el crecimiento y la realización personal. El árbol de la vida es uno de los símbolos más importantes en la Cábala. Representa tanto la estructura del universo como el proceso de crecimiento espiritual del individuo. El árbol de la vida está compuesto por 10 sefirot, que se organizan en 3 columnas, la de la misericordia, la del juicio y la del equilibrio. Sefirot y sus significados. Keter, corona, representa la voluntad divina y el punto de origen de toda creación. Jogma, sabiduría, la sabiduría divina y el primer destello de intuición. Binah, entendimiento, el entendimiento y la capacidad de discernir. Yesed, misericordia, el amor y la bondad incondicional. Geburah, juicio, el rigor, la fuerza y la disciplina. Tiferet, belleza, la armonía y la compasión que equilibran misericordia y juicio. Netzai, eternidad, la perseverancia y la victoria. Hod, gloria, la humildad y el esplendor. Yesod, fundación, la conexión y la base que une las sefirot superiores con el mundo material. Maliut, reino, la manifestación del reino divino en el mundo físico. Uso del árbol de la vida. Este símbolo es una herramienta para la meditación y el estudio, proporcionando un mapa para la elevación espiritual y la comprensión de la relación entre Dios y el hombre. La Cábala ofrece una visión particular de la muerte y el más allá. En lugar de ver la muerte como un final, la Cábala la percibe como una transición a otro estado de existencia. Reencarnación, Gilgul Neshamot. La Cábala enseña que las almas pueden reencarnarse varias veces para cumplir con su propósito y corregir errores pasados. Este ciclo de vidas es una oportunidad para el alma de alcanzar la perfección. El mundo venidero, Olam Abba. Después de la muerte, las almas justas entran en un estado de existencia superior conocido como el mundo venidero, donde experimentan una unión más cercana con Dios. La importancia de la vida. A pesar de la creencia en la reencarnación y el mundo venidero, la Cábala enfatiza la importancia de vivir plenamente en el presente, cumpliendo con las responsabilidades y deberes espirituales y éticos. La Cábala ofrece un enfoque profundo y multifacético de la existencia, proporcionando no solo una visión de la estructura del universo, sino también herramientas prácticas para el crecimiento espiritual y personal. A través del estudio, la meditación, la oración y la práctica de las mitzvot, los seguidores de la Cábala buscan comprender mejor la naturaleza de Dios, el propósito de la vida y cómo vivir en armonía con la creación. La Cábala nos invita a explorar las dimensiones más profundas de nuestro ser y del universo, guiándonos en un viaje hacia el autoconocimiento y la unión con lo divino. En un mundo a menudo dominado por lo superficial y lo material, la Cábala nos recuerda la importancia de la sabiduría, la reflexión y la conexión espiritual, ayudándonos a encontrar un sentido más profundo y significativo en nuestras vidas diarias.